Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial donde hablaremos de cómo a través de las 4 fases del curso de Sociología de la Imaginación logramos poner en práctica la imaginación sociológica que propone Mills, que es conectar nuestras experiencias personales con los procesos sociales más amplios. Hoy me acompañan mis compañeras Andrea, Carelis, Luisa y Yajaira. Chicas, gracias por estar aquí. Vamos a conversar sobre cómo analizamos el poder y la dominación, cómo imaginamos la emancipación de los grupos subalternos y cómo finalmente nos acercamos a la realidad a través de entrevistas y diagnósticos sociológicos. En la primera y segunda fase trabajamos poder y dominación. Bueno, en esta fase observamos cómo funciona el poder en situaciones aparentemente cotidianas. ¿Cómo creen que esta fase nos ayudó a despertar la imaginación sociológica? Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Oviedo Suárez. Estas 2 fases me ayudaron a despertar una perspectiva diferente de la sociología, a mirar que los problemas de nuestra sociedad no solo nacen de fuera, sino que los encontramos en lo cotidiano. Me ayudó a ver que muchas veces hemos normalizado problemas del entorno que están ligados a problemas sociales mucho más grandes. Gracias Verónica, soy Carelis y para mí esas 2 fases fueron muy importantes porque me hicieron ver que muchas cosas que vivimos a diario, como quién manda o quién tiene menos opciones, no son simples episodios, sino parten de algo más grande. Analizar esas relaciones de poder y luego mirar la subalternidad, pues me ayudaron a conectar lo cotidiano con esas desigualdades que a veces normalizamos. Y pues allí sentí que realmente estaba usando la imaginación sociológica. En la fase 1 y 2 analizamos cómo funciona el poder en situaciones que parecen completamente normales en la vida diaria. En mi caso, observé la relación que hay entre una enfermera jefe y un auxiliar y pude ver que aunque es un ambiente de trabajo, ahí se reflejan jerarquías, normas y formas de dominación que muchas veces naturalizamos. Esta fase me ayudó a despertar la imaginación sociológica porque permitió mirar más allá de lo evidente y entender que lo cotidiano está atravesado por estructuras sociales que influyen en nuestras acciones y en la forma en que nos relacionamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yajaira. Bueno, compañera Verónica, respondiéndote a la pregunta, en la fase 1 y 2 vimos poder y dominación. En estas primeras fases nos dimos cuenta de que el poder no es solamente algo que se ve en el gobierno o en las grandes organizaciones, también está en lo diario, en cómo hablamos, en quién decide, en quién calla y en quién tiene más oportunidades. Cuando analizamos estas situaciones tan cotidianas, empezamos a ver que muchas cosas que parecían normales tienen detrás relaciones de poder que influyen en cómo actuamos. Eso despertó nuestra imaginación sociológica porque dejamos de mirar la realidad como algo fijo y empezamos a preguntarnos por qué funciona así y quién se beneficia o quién queda en desventaja. Bueno, chicas, pasemos ahora a la fase 3 sobre la emancipación. Bueno, en esta analizamos cómo ha cambiado la situación de un grupo subalterno, bueno, de varios, porque cada uno escogió diferentes grupos subalternos. Y quisiera que me respondieran cómo aplicaron aquí la imaginación sociológica. En esta fase utilicé la imaginación sociológica para comprender cómo las luchas que han llevado por décadas estos grupos subalternos están ligadas a los límites estructurales. Me llevó a investigar más allá de todas las historias que nos han contado de estos grupos y de esta forma comprender el porqué de sus luchas. Bueno, Verónica, en la fase de emancipación entendí que imaginar cambio no es algo abstracto. Para mí, más que todo fue pensar cómo las condiciones de esos grupos subalternos podrían transformarse y se escucharan sus voces y se cuestionaran las desigualdades que vienen desde hace mucho tiempo. Allí fue donde la imaginación sociológica me ayudó a ver como más alternativas posibles. En la fase de la emancipación trabajé con el grupo de personas homosexuales. Apliqué la imaginación sociológica comparando su situación en el siglo XIX con la del siglo XXI. Eso permitió ver que, aunque hoy existen más derechos y más visibilidad, aún persisten estereotipos y formas de discriminación simbólica.
La imaginación sociológica ayudó a conectar las experiencias individuales con procesos históricos, culturales y sociales que explican por qué esas desigualdades se mantienen. Esta fase permitió pensar no solo en la realidad del grupo, sino también en posibles caminos hacia su verdadera emancipación. En la fase 3, imaginando la emancipación, dimos un paso más y pensamos en cómo puede transformarse la vida de un grupo que ha sido subalternizado. Aquí aplicamos la imaginación sociológica porque tuvimos que unir la historia, las condiciones sociales y las experiencias de ese grupo para pensar en cambios reales. Esto nos ayuda a ver que la desigualdad no es algo natural, sino que se construye y por eso también se puede transformar. En la fase 4, llamada Acercándonos a la realidad, entrevistamos a personas pertenecientes a grupos subalternos y construimos un diagnóstico grupal sobre la subalternidad. ¿Qué descubrieron sobre la imaginación sociológica al escuchar sus voces reales? Y compañera Verónica, pues en la fase 4, cuando entrevistamos a personas reales, todo lo que habíamos estudiado tomó otro sentido. Escuchar sus experiencias nos permitió ver la subalternidad desde adentro, desde sus propias palabras. Ahí entendimos que la imaginación sociológica no es solo analizar datos, sino conectar con la vida de la gente, comprender con sus contextos y reconocer las desigualdades que viven cada día. Esta fase nos mostró que detrás de cada concepto hay historias humanas que nos ayudan a entender mejor la realidad y pensar en cómo cambiarla. En la fase 4 realicé una entrevista a una persona homosexual de mi municipio y ese ejercicio me permitió acercarme realmente a su experiencia cotidiana. A través de su historia pude comprender mejor cómo vive la subalternidad, cómo enfrenta la discriminación simbólica y cómo busca espacios donde puede expresarse sin miedo. Esta fase mostró que la imaginación sociológica no solo es analizar conceptos, sino escuchar a las personas, reconocer su contexto y entender cómo las estructuras sociales marcan sus vidas. Fue una oportunidad para ver lo sociológico desde lo humano y desde la realidad diaria. Y con respecto a esta fase, Verónica, creo que fue donde más conecté teoría y realidad. Al escuchar directamente a la persona que entrevisté, pude entender que muchas de sus dificultades no son individuales, sino sociales, y el diagnóstico grupal nos permitió ver que aunque cada historia es distinta, todas reflejan desigualdades que siguen vigentes. El poder conversar con una persona perteneciente a un grupo subalterno, en mi caso un afrodescendiente, me ayudó a ver la imaginación sociológica más allá de las teorías, ayudó a traducir testimonios que parecían individuales en las realidades de un grupo, a ver cómo historias que desde mi percepción eran lejanas y olvidadas siguen siendo la realidad de nuestra sociedad. De igual manera, esta fase es un reto, ya que ahora no solo se trataba de leer un largo análisis o una teoría hecha por alguien más. Esta vez yo misma tenía que sentar las bases para elaborar mi propio análisis y construir un informe diagnóstico. Diseñar y estructurar la entrevista fue todo un reto. Cada pregunta debía ser lo suficientemente clara como para obtener respuestas precisas y al mismo tiempo debía orientarme a través de mis propias preguntas y así poder encontrar la raíz del problema. Fue un proceso que demandó reflexión, sensibilidad y la capacidad de conectar mis intereses analíticos con la experiencia real de la persona entrevistada. Ok, muchas gracias compañera por este diálogo tan enriquecedor. Podemos concluir que la imaginación sociológica fue el hilo conductor de todas las fases, nos permitió ver el poder en lo cotidiano, nos dio herramientas para imaginar alternativas de emancipación y nos acercó a la realidad mediante las voces de quienes experimentan la subalternidad día a día. Esperemos que este episodio invite a otros a mirar la sociedad con un lente más crítico, más humano y sobre todo más imaginativa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.